Regresando a esta parte, tenemos esta aeronave que sería el helicóptero con un rotor en la parte de atrás y en la parte de aquí arriba. Entonces en el examen venía que teníamos una fuerza de lift, una fuerza de peso, una fuerza de drag y pues nuestros dos thrusts. Entonces analizando aquí en nuestros ejes sabemos que este es el eje de las Y, el eje de las Z y este es el eje de las X. Ahora bien, si tengo en el marco del cuerpo, tengo el thrust, entonces el thrust, tengo dos thrusts. ¿En qué parte las tengo? Las tengo en el eje de la Z y en el eje de las Y. Por lo tanto, como no están en su eje natural, que deberían de ser las X, pues lo voy a considerar como negativos. Entonces, está en el de las Z y las Y, sería menos thrust menos thrust. Y aquí tengo 0. Quedaría así. Y regresando, la parte de ya tenemos mi fuerza en el cuerpo y ahora voy a sacar las fuerzas que están en el aerodinámico. En el marco del cuerpo ya no tengo que hacer ninguna matriz de rotación porque ya la tengo en donde lo quiero tener. Únicamente hay que recordar que esto va a multiplicar por 1 sobre la masa. ¿Por qué? Porque esta masa está dividiendo y tengo 1 sobre la masa. Entonces aquí me falta hacer la sumatoria con las otras fuerzas que voy a tener, pero las voy a tener ahora en el marco del aerodinámico. En el marco aerodinámico, ¿qué fuerzas tengo? Tengo el lift, el drag y el side slip. No tengo ningún side slip, lo único que tengo es mi ángulo de ataque, que siempre va a ser alfa, y ese ángulo siempre lo voy a tener porque pues es un vehículo que se sustenta. O bien no que se sustenta, sino que simplemente tiene un ángulo de ataque. Por lo tanto, alfa siempre lo voy a considerar. Y tengo lo que es el lift, que está siempre negativo, y el drag, que también siempre va a estar negativo. ¿Por qué? Porque recordando nuestro net, hacia allá está thrust y hacia acá está el weight, entonces los contrarios siempre son negativos. Entonces tengo lift en el eje de las zetas y sería lift menos, perdón, aquí iba a poner una z, menos lift, y luego sería 0 en el de las y el drag en el eje de las X. Sería menos drag, menos esta y esta. Pero estas las tengo en el marco del aerodinámico, entonces los quiero pasar al marco del cuerpo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, esto lo tengo que multiplicar por su matriz de rotación, que sería W menos 1 transpuesta. Aquí hay algo importante que se debe de considerar, y es que, como les había mencionado, no tenemos un ángulo beta, que sería el ángulo de side slip, solamente tengo el ángulo de alfa. Entonces voy a considerar como alfa desconocido y le voy a poner aquí un valor de pregunta, y el beta pues va a ser 0. Entonces, en las partes de aquí de nuestra W, esta matriz de rotación me la da el problema. Voy a eliminar pues respecto al coseno y seno. Coseno de 0 nos da 1, seno de 0 nos da 0. Entonces, coseno de beta, que sería 0, pues nos da 1, entonces esto se convierte en 1 y sería coseno de alfa, que va a ser incógnita. No sé qué ángulo tenga, pero sé que tiene un ángulo, va a ser coseno de alfa por 1, pues va a ser coseno de alfa. Entonces esta se va, seno de beta es 0. Aquí repetimos lo mismo, esto sería 0 porque seno de beta es 0, entonces 0 por seno de alfa pues es 0. Y luego coseno de alfa, coseno de beta se transforma en 1 y este se mantiene en 0. Seno de alfa es 1 y coseno de beta es 0, entonces toda esta se va. ¿Cómo me va a quedar mi matriz de rotación? Me va a quedar de la siguiente manera, ya la tenía por aquí. Permítanme. Aquí está. Esta va a quedar mi matriz de rotación así. Coseno de alfa, seno de alfa, 0, coseno de alfa, 0, menos seno de alfa, y en medio va a ser un 1.
Ahora bien, me pide que sea la transpuesta porque va del aerodinámico al cuerpo. Entonces, la transpuesta, para los que no recuerdan, es las filas se pasan a ser columnas. Coseno, coseno, 0, 0. Seno de alfa hacia acá. 0, 0, 1, 1, 0, 0. Menos seno de alfa, 0 y coseno de alfa. Entonces, así va a ser mi matriz. Y al final voy a tener que multiplicar esta matriz de rotación por mis fuerzas. Aquí ya tengo yo anotadas mis fuerzas, que es menos drag, 0 y menos lift. Entonces, para los que no recuerdan cómo se hace la multiplicación, aquí es sumamente importante que lo recuerden. Recuerden que va a ser siempre de las filas de mi matriz que tengo aquí contra mis columnas. Entonces, voy a tener aquí coseno de alfa por menos drag, pues es menos d coseno de alfa, ¿no? Y luego esta por esta y luego esta por esta. Entonces eso me va a dar el valor que voy a colocar aquí. La sumatoria de esas multiplicaciones me va a dar aquí. Un ejemplo aquí sería coseno de alfa por menos drag, sería menos coseno de alfa, menos drag, coseno de alfa, y sería más, y como sería menos por menos, pues sería más, entonces lift seno de alfa, lift seno de alfa, y me daría mi primera parte. Mi segundo renglón sería, en mi segundo renglón voy a considerar 0, 0, 1 por 0, 0, 0 por 0. Entonces, 0. Y es lo mismo, seno de alfa por menos drag, por y por este. Entonces, al final me da menos de seno de alfa, luego más, bueno, sería menos L coseno de alfa. Y aquí va a ser ya mi matriz transpuesta de rotación multiplicada por mis fuerzas, y ahora sí voy a tener mis fuerzas en el cuerpo. Entonces, ya que tengo ese resultado, voy a sumar esa matriz que me dio por más esta. Y esas también van a ser 1 sobre m. Pero hasta el último vamos a considerar mi m. Entonces, al final sería 0 menos tt menos t más la matriz que teníamos acá, que sería esta. Y es literalmente una suma. Una suma. La voy a hacer aquí para que sea más rápido. 0 menos t menos t. Entonces sería esta, y pues esto pasa siendo igual. Y esta pues sería menos t menos d coseno de alfa más L seno de alfa. Así, así. Y menos t por esta sería menos dt menos d seno menos L coseno alfa. Y así me tendría dando. Esta es la sumatoria de mis fuerzas. Ya tengo mi sumatoria de fuerzas de mi aeronave. Aquí hay unos que se confunden porque aquí, si se dan cuenta, pues hay un ángulo, ¿verdad? Y aquí también hay un ángulo respecto a nuestros valores de referencia. Sin embargo, no se van a considerar esos ángulos, es decir, no voy a poner t coseno de pi o de teta o algo así, porque eso mismo nos va a dar la matriz de rotación. Ahora bien, pues ya tengo mis fuerzas en el marco del cuerpo y mis fuerzas en el marco, mis fuerzas en el marco, en el marco del cuerpo y del aerodinámico ya lo pasé al cuerpo. Entonces, ya esa suma ya la tengo bien. Y todo este resultado que sacamos acá, perdón por la tardanza, pero bueno, todo esto lo puedo expresar así, con 1 sobre m. No olvidemos que está 1 sobre m, o bien todo esto lo pongo m, ya saben cómo, ¿no? Entonces, ahora bien,